Puebla está aquí, Poli está aquí, Aragón. ¿Y Puebla? Por eso, a distancia está Oaxaca. Oaxaca y Yucatán. Puebla también. Puebla también. No, vamos a hacer 5, ¿no? Sí. Pero yo no encontraba el salón. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les agradezco muchísimo que estén en este auditorio. Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas. ¿No? Pues se supone que sí, mira. Bueno, hoy íbamos a tener una mesa redonda con 4 ponentes, 2 no han llegado, el doctor Gil y el doctor Germán Álvarez. Entonces, vamos a tener como ponentes al doctor Ordorica y al doctor Rodríguez. Fíjense que el tema de hoy es un tema que está viniendo muy socorrido, diría yo, en la literatura y en el análisis de la educación superior en México. Es un tema que viene desde el sector empresarial, ética y responsabilidad social de las empresas, me lo acaban de hacer llegar. Y luego hay otro texto que a mí me parece muy importante, que es el de inclusión con responsabilidad social, que es el texto que sacó la Núñez este año como resultado de una reflexión amplia de un grupo de académicos que estuvo trabajando en la Núñez. Y también ayer o antier me hicieron llegar este libro, Universidad, Responsabilidad Social y Bien Público, el debate desde América Latina, del doctor Juan Ramón de la Fuente y de Axel Didrikson. Traigo esta colación para decirles que el tema de la responsabilidad social, el concepto de la responsabilidad social, está en boga, ¿no? Es algo que está siendo muy usado. Y hay una serie de preguntas que a mí se me ocurre que podríamos, al menos si no resolver en la sesión, sí dejárselas a ustedes. Yo pienso lo siguiente, si suponemos que una universidad está en la encrucijada de ser un bien público que garantiza el derecho de acceder libremente al conocimiento por parte del Estado, o ser un servicio determinado por la lógica del mercado, aquí la pregunta que yo tengo es ¿cómo se ubicaría el concepto de responsabilidad social en cada una de estas dos vertientes? Luego yo he estado trabajando sobre el concepto, si quieren ver algo que escribí está en el 472 y 474 de Campus. Pero pensando en el concepto, leyendo lo que se ha dicho sobre el concepto, todavía les puedo hacer una pregunta para que la tengan ahí en mente. ¿Qué es una universidad socialmente responsable? ¿Qué relación o qué falta de relación o qué cosa hay entre compromiso social y responsabilidad social? Si uno adopta la idea de responsabilidad social en la universidad, fíjense que la Universidad Autónoma de Yucatán, que está conectada con nosotros, tiene como uno de sus ejes centrales en su programa de desarrollo institucional el concepto de responsabilidad social. Y entonces, la pregunta que hice aquí es, ¿tiene algún efecto la idea de responsabilidad social sobre la oferta educativa? ¿Sobre qué y cómo enseñamos? Y otra pregunta que viene a colación es si la responsabilidad social es un modo de gestión racional
ante los efectos de un capitalismo sin regulación y ante una sociedad en riesgo, ¿no? Porque tengo la impresión de que en la vertiente empresarial esto tuvo una repercusión importante y entonces me pregunto si traído el concepto de responsabilidad social a la universidad es un concepto que tiene que ver más o menos directamente con el tipo de gestión que hace la universidad. Yo tengo la impresión que sí, pero se los dejo ahí como pregunta. Una quinta pregunta es: ¿cómo afecta la idea de responsabilidad social universitaria la vinculación de la universidad con la sociedad? ¿No? ¿Sigue siendo la misma o es diferente? ¿Cómo es? Y finalmente, ¿la responsabilidad social impulsa la reforma universitaria y el cambio del gobierno universitario? Porque es un concepto central. Entonces, este es un universo de preguntas que a mí me parece son importantes que ustedes la tengan en mente. No espero que los ponentes la respondan, cada uno trae su idea de lo que es la responsabilidad social, pero la verdad, si ustedes se van a leer temas sobre responsabilidad social aplicado a la universidad, y hay mucho, la Universidad de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, hay un montón de universidades por ahí que han tomado la idea de la responsabilidad social como una forma de trabajo para la universidad. Entonces, por eso que me atreví a hacerles algunas preguntas, dejárselas ahí en la cabecita para que ustedes las vayan reflexionando y tal vez para que vayan sacando, si es el caso, algunos elementos de los que va a hablar hoy el doctor Imanol Ordorica y el doctor Roberto Rodríguez, miembros del Seminario de Educación Superior. Bueno, esto fue una especie de preámbulo. Ahora, ¿quién comienza? ¿Tú, Beto? Ima. Bueno, como se imaginarán, yo estoy absolutamente en contra de la responsabilidad social de la universidad. ¿No? Y tengo que agradecerle a Humberto Muñoz el tener hoy la claridad de por qué estoy en contra de la responsabilidad social de la universidad, y a unos colegas de la Universidad de Córdoba en Argentina. La semana pasada fui a un evento en la Universidad de Córdoba y me pidieron el título de mi ponencia y planteé la universidad en línea y la responsabilidad social, y entonces me dijeron: por favor, no pongas responsabilidad social porque ese es un término que tiene una connotación absolutamente empresarial. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, unos días antes de viajar a Córdoba, hará 10 días, ayer, Humberto invitó al encargado de responsabilidad social de la Universidad de Yucatán. No, es director de extensión. Bueno, pero como director de extensión está encargado de responsabilidad social. No. Bueno, nos vino a explicar de qué se trataba la responsabilidad social. En fin, para ser precisos. Y fue un verdadero espanto. Verdaderamente fue un espanto. Fue como ir a Bill Gates a hablar de responsabilidad social, ¿no? A Gap, a la empresa Nike, hablando de ser un organismo socialmente responsable. Y este hombre fue realmente clarificador para todos nosotros por andar diciendo cosas que uno cree que significan una cosa que no significan. Porque cuando diseñamos esta mesa, que la diseñó Humberto Muñoz, y decíamos, no, esta sí, y decíamos responsabilidad social contra privatización, estábamos pensando en otra cosa. Pero resulta que el término de responsabilidad social está tan cargado de contenido que nos enteramos, porque es un tema sobre el que algunos no habíamos leído, que llevan años discutiendo cuál es el International Standard, o sea, el ISO, con el que se establece que un organismo es socialmente responsable. Y bueno, acaba en cosas como que en la Universidad de Yucatán no usan vasos de Duracell, o de ¿cómo se llama? De Unicel. No usan vasos de Unicel. Tienen conciencia ecológica, circulan el agua en los baños,
la reciclan, cosas que están bien, o sea, no es que uno esté en contra de eso. Y entonces cumplen 18 lineamientos o 22, o vayan ustedes a saber cuántos son, que constituyen el ISO 26000, ese sí es verdad, eso no me lo estoy inventando, el ISO 26000, que es el que toda organización privada o pública tiene que cumplir para ser considerada socialmente responsable. Y resulta que cuando uno ve el ISO 26000, y nos lo enlistó ahí este señor muy formal, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estábamos pensando discutir hoy en la mesa. Y entonces yo por eso quiero provocadoramente, ¿no?, para que tenga chiste la discusión, porque si no siempre estamos de acuerdo en este lado, ¿no?, decir que el título está mal y estoy en contra de la responsabilidad social, porque esto ya significa una cosa que no es aquello que me planteo como problema crucial de la universidad de hoy, de la universidad contemporánea, tanto pública como privada, pero sobre todo en el sector público. O sea, ¿cómo entonces dejamos de hablar de responsabilidad social, aunque reciclemos el agua, utilicemos un lenguaje no sexista, dice democratizar el gobierno, pero nadie lo democratiza y sin embargo tienen el ISO 26000? Le preguntábamos a este señor de Yucatán, oigan, ¿y democratizaron la elección de rector? No, esa parte no. Entonces, la responsabilidad social, hay partes que no se tienen necesariamente que cumplir, porque además, como no es evaluado por ningún órgano externo a la universidad, el ISO 26000, uno agarra el listado del ISO 26000 y dice, punto número 1, ya cumplí, punto número 2, no usamos vasos de unicel, punto número 3, salimos a los pueblos, punto número 4, tenemos 5 académicos que hablan maya, punto número 5, ya, entonces pueden orgullosamente poner Universidad de Yucatán, organismo socialmente responsable. No me extraña que el exrector de la Fuente y Axel Didrikson hablen de responsabilidad social, porque es estrictamente el modo que tienen de entender la relación de la universidad con la sociedad. Y es la manera en la que han logrado compaginar un discurso de universidad orientada al mercado con algo que tenga que ver con social, hombre, ¿no? Y le llamamos responsabilidad social. Entonces nosotros tenemos una tarea complicada. Primero porque nos quedamos sin término con el cual referirnos a un conjunto de cosas que nosotros englobábamos en todo aquello que la universidad tenía que hacer en respuesta a la relación que tiene con la sociedad que la hace posible a la universidad. Eso a lo que llamábamos responsabilidad social no se puede llamar más. Tenemos que encontrar otro modo. Y como ocurre con frecuencia, y sobre todo cuando uno va a Córdoba, si uno lee el manifiesto de la Reforma de Córdoba en 1918, que por cierto el año que viene cumplirá 95 años de haberse gestado, encuentra que los estudiantes, yo no sé, no creo que hayan sido tan visionarios, del 18 cordobés, se planteaban el tema del compromiso social. Ahora, por supuesto, no nos resuelve el problema que tenemos frente a nosotros el sustituir responsabilidad social por compromiso social y con ello decir no es que estemos tratándonos de ubicar en el ISO 26000, sino que andamos tratando de hacer otra cosa. ¿Qué es eso que estamos tratando de hacer? Y para eso también parece entonces que lo que tenemos que explorar es dos tendencias que tienen un enorme impacto sobre la educación superior, pública y privada, de manera constante e histórica, que se expresan de modos
diferentes en diferentes etapas de la historia de las propias instituciones y del devenir político de las sociedades en las que se encuentran ubicadas cada una de estas universidades, y que esencialmente nos pueden dar un hilo conductor, un lente, una perspectiva analítica para tratar de ver qué es lo que está pasando y esencialmente hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son estas dos tendencias en permanente tensión y conflicto dentro de la educación superior? Una tendencia histórica fundada desde los orígenes de la universidad, de tratar de llevar a la universidad a satisfacer las necesidades de la acumulación de bienes privados o de capital cuando hablamos en términos más genéricos. Es una tendencia que en algún momento, si pensamos en la Universidad de Bolonia y aceptamos que esta es la primera que se fundó, es una universidad en donde los estudiantes se reúnen para contratar a sus profesores de tal manera que estos les den una serie de lecciones y les otorguen la licencia, como siempre narra muy bien Roberto, la licencia para ejercer una profesión, particularmente la de notario, un oficio, porque notario creo que no llega ni a profesión, ¿no? Esta universidad es claramente orientada al mercado y más claramente orientada al mercado laboral, a satisfacer una necesidad de acumulación particularmente planteada por los estudiantes que dieron origen a la Universidad de Bolonia. Esto evolucionó muy rápidamente, porque otras instituciones existentes en la sociedad en esas épocas y de allá hasta nuestros tiempos, en particular durante un buen tiempo la Corona y la Iglesia Católica y después otras iglesias que se desprendieron de la Católica en el movimiento de la Reforma o en los movimientos de la Reforma religiosa, estas tendencias fueron mostrando que la universidad podría tener, además de ese objetivo de satisfacer la necesidad absolutamente orientada al mercado laboral que planteaban los estudiantes, podía satisfacer otro tipo de necesidades, no necesariamente iguales, de instituciones fundamentales para la sociedad en distintos momentos, como eran la corona española y francesa, y la Iglesia Católica y las otras iglesias protestantes. En ese momento empieza a entrar diferentes nociones de bien público. Y esta idea de bien público nos puede plantear, de algún modo, el otro hilo conductor, aquel que no es estrictamente el de la orientación al mercado, sino el de orientar a la universidad a satisfacer necesidades de la organización social de la colonia, por ejemplo, en nuestro caso, de la explotación de los recursos naturales en los reinos españoles en América Latina, bueno, no era América Latina entonces, por supuesto, que llevaban a la corona a tratar de establecer escuelas como la Escuela de Minería, después de Ingeniería, ¿no? Real Escuela de Minas se llamaba, el Jardín Botánico para conocer las especies que había en nuestro país, etcétera, etcétera, en nuestra región, entonces no éramos país. Y por otro lado, la Iglesia Católica con la necesidad de una serie de reflexiones de carácter esencialmente teológicas, pero también la necesidad de formar a una serie de sacerdotes de más nivel que pudieran acompañar un proceso de expansión de ese cuerpo de organizadores sociales que tenía la Iglesia en una misión pública, central en ese momento, que era la catequización. Cuando digo público no necesariamente digo bueno, esto hay que tenerlo muy claro, y tampoco necesariamente en todas sus facetas decir que hay una orientación hacia la acumulación y el mercado es malo. Tendríamos que decirle a todos nuestros estudiantes que vienen a las universidades, al Poli, a la Universidad de Puebla, a la Universidad de Oaxaca, a la UNAM, que está mal que vengan a sacar un título profesional
porque eso es tener una orientación individualista centrada en la acumulación personal de riqueza, verdaderamente sería un absurdo, ¿no? Está totalmente enraizado en la idea de universidad. Entonces, arrancan las universidades y prácticamente desde el arranque está montada ya un esquema que permanentemente está jalando la universidad hacia un lado y hacia el otro, y que va provocando en los debates que se dan en las distintas universidades fenómenos de cambio, procesos de migración de académicos que van de la Universidad de París hacia Inglaterra y establecen en dos migraciones sucesivas, Oxford y Cambridge, y por supuesto las migraciones hacia el Nuevo Mundo, en el cual se establecen los antecedentes, por no decir fundamentos, de las universidades hoy existentes en el continente en el que estamos ubicados nosotros. Por supuesto que la tensión entre público, orientación pública y orientación privada se va volviendo mucho más compleja en la medida en que las sociedades se van volviendo más complejas, en la medida en que las instituciones de educación superior se van volviendo más complejas. De tal modo que podemos decir en términos generales hoy, si vemos a la universidad de hoy, que las universidades atraviesan por una tensión enorme entre un intento de orientar y básicamente circunscribir las actividades universitarias a aquellas que tienen posibilidad de generar acumulación de riqueza en el intercambio entre particulares, por un lado, pero de manera mucho más importante en esta sociedad del conocimiento, de la economía de la información y el conocimiento, etcétera, etcétera, en el intercambio de bienes de conocimiento que permiten a grandes empresas y organizaciones acumular capital a partir de lo que se hace en las universidades. Por ejemplo, patentes, conocimientos para desarrollar industrias, conocimientos para organizar la producción, y en el cual hay una exigencia social compartida no solo por el sector empresarial, sino por amplios sectores de las sociedades contemporáneas, que empieza a perder algo de vigencia, pero que fue muy, muy fuerte desde mediados de los años 80 del siglo pasado hasta los primeros 5 años o la primera década de este siglo. Tremendo énfasis en el tema de la producción de conocimientos, de la orientación de proyectos y programas hacia todo aquello que pudiera devenir en la generación de mercancías, es decir, de productos intercambiables en el mercado o que enriquecieran distintos tipos de intercambios en el mercado. Y se hizo una especie de igualdad entre universidad exitosa y universidad que tenía influencia significativa en el intercambio de bienes en el mercado. La otra forma de universidad que adquiere una enorme fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y hasta fines de los años 70 en América Latina, es una universidad que al tiempo que cumple esta tarea de acumulación general e individual, cumple una tarea de democratizadora de la sociedad. Democratizadora en el sentido de que democratiza el acceso a la universidad. Se dan los fenómenos de masificación universitaria que no existían antes de los años 60, ¿no? Se dan los fenómenos de que las universidades empiezan a ocuparse de temas y problemas que no son estrictamente de la universidad, pero que son temas acuciantes del desarrollo de las naciones. Se da el fenómeno de que las universidades se vinculan profundamente a los proyectos de desarrollo nacional que fueron dominantes durante los años 40, 50, 60 y casi hasta mediados de los años 70. La construcción de los estados nacionales latinoamericanos, en donde la universidad pública y el modelo de universidad pública latinoamericana, a la que algunos llamamos universidad constructora de Estado, con una tradición
completamente diferente de la Universidad Anglosajona de Investigación, diferente a la universidad, al modelo universitario nórdico europeo que hay en Suecia, Finlandia, Noruega, diferente incluso al modelo italiano. Juega un papel central a través de la incorporación de estudiantes, de la ampliación de las clases medias urbanas, a través de la expansión de conocimientos, la extensión universitaria, en fin, va haciendo cada vez más sofisticada esa tarea que está ubicada en un terreno diferente al de la acumulación de capital. Y en esto quiero ser muy claro, son diferencias analíticas las que estamos estableciendo, no es posible ser tajante. Cuando uno democratiza el acceso a la universidad, está democratizando también el acceso a los títulos profesionales que le permitirán a los estudiantes a incrementar sus ingresos particulares, o sea que no está completamente desvinculado del mercado, ¿no? Entonces, llegamos a un momento en estos años últimos en donde se nos ha planteado que todo ese concepto de universidad que está profundamente vinculado a la generación, y uso la palabra generación y no producción con toda intención, porque el léxico también está asociado a distintas formas o ángulos y perspectivas para ver la universidad, ¿no? Ese modelo asociado a la generación de bienes públicos del conocimiento desde las universidades entra en crisis con la crisis del desarrollismo en América Latina. Y las universidades públicas en particular empiezan a dar tumbos con su identidad prácticamente rota y arrastrada como una historia que siempre se podía levantar en algún momento y que todavía convocaba a su alrededor las simpatías, los apoyos, la autoridad moral sobre sectores amplios de la población, pero que se veía como desconectada, sin camino, sin un rumbo específicamente definido, sin entender muy bien qué había más allá de esa tarea que se le planteaba desde el poder, desde los sectores dominantes a las universidades, de enfocarse con toda su energía, con todos sus recursos a la generación, a la acumulación de capital y a la producción de bienes para el intercambio en el mercado. Todas esas otras tareas que cumplían las universidades parecían superfluas, innecesarias, excesivamente costosas. ¿Por qué las sociedades tendrían que sufragar esos gastos, esas, ¿cómo podría decir?, exquisiteces intelectuales de los profesores universitarios que no hallábamos más que hacer que tener ese tipo de reflexiones sobre temas que realmente estaban fuera de aquellos que constituían los ejes dominantes del debate y que eran los asociados al asunto de la producción de bienes, el mercado, el intercambio, la acumulación de capital? Y vivimos una etapa compleja de resistencia en la cual evocábamos historias pasadas, compromisos previos, papeles históricos jugados por las universidades, como por ejemplo el de la UNAM en la historia de la expropiación petrolera, el de la creación del servicio social como un fenómeno que se quedó instalado desde los años 40 en nuestro país y que hoy no se entiende muy bien para dónde y para qué, ¿no? Pero que sigue ahí y que parte de la reconstrucción universitaria es entender eso, qué papel juega en un modelo de universidad que nos tenemos que plantear. Entonces, ahí entiendo yo la intención de ubicar el debate del día de hoy o las reflexiones del día de hoy. En esa tensión entre la universidad que nos dibujaron como exitosa, deseable y que la universidad que todavía nos piden, casi autofinanciable, con recursos que vengan de las empresas, de los sectores industriales, de los estudiantes y sus familias, que a fin de cuentas pues van a sacar su título y si se van a beneficiar de la universidad, pues que paguen cuotas. De esa universidad, ante esa universidad nosotros, ¿qué le ponemos enfrente? ¿Qué ponemos enfrente como un modelo de universidad que puede incluir todo eso, como lo ha incluido históricamente,
pero que no se circunscribe estrictamente al intercambio de bienes privados en el mercado. Y ahí es donde buscábamos, y vuelvo al inicio de mi intervención, algún referente en el tema de responsabilidad social, y hoy está claro que no lo vamos a encontrar ahí, porque las fuerzas asociadas al mercado encontraron en el discurso de la responsabilidad social esta lata de Coca-Cola, dice Coca-Cola, empresa socialmente responsable. La UNAM no dice socialmente responsable, quiere decir que vamos atrás de la Coca-Cola, ¿no? O sea, hace más aportaciones a la sociedad la Coca-Cola que nosotros. Depende con qué la mezcle, ¿no? Pero el tema está planteado ahí y lo que nos hace es poner ante nuestros ojos la crisis de identidad del modelo de universidad que tenemos que establecer. Porque está habiendo un viraje lento, no tan rápido como quisiéramos en el modelo de acumulación, ¿no? Ya lograron destrabar todas las trabas que querían para incrementar las tasas de acumulación de capital en una cosa que se llama explotación, nos guste, no nos guste, nos parezca un término anticuado, como ustedes lo quieran. Han modificado las leyes laborales de casi todos los países desde antes de cambiar las leyes, ¿no? No sé si se entiende.